Muy buenas tardes, queridos alumnos. Me alegra saludarles a todos ustedes en esta tarde, supliendo meridianamente al pastor Ramón Ruiz, el titular de la materia de doctrinas distintivas, que como dijo en la última clase, él no iba a poder estar. Así que bueno, vamos a tratar de llevar esta clase, pero algo que tenemos muy bueno de parte de este sistema, ¿verdad? De la capacitación en vivo, a distancia o a distancia con clases grabadas, pues lo que nos ayuda muchísimo es poder ver la posibilidad de reproducir la clase que el pastor dio sobre el tema que está pendiente. Es el tema de matrimonio, divorcio y nuevo casamiento, ¿verdad? Que es un tema que él aborda. El pastor Ramón fue profesor también de esta materia el año pasado, le dio a sus compañeros que ahora están en tercer año. Y creo que me parece importante seguir compartiendo la visión que el pastor Ramón ahí le ha impreso a esta temática, ¿verdad? Y a este punto de fe. Así que lo que vamos a hacer es, voy a reproducir, queridos alumnos, el video del pastor que aborda esta temática, la abordó el año pasado, insisto, con sus compañeros que ahora están en tercer año, y solamente estaríamos pausándolo al momento de preguntas o respuestas, que ahí estaré yo auxiliándoles en poder salir o comentar sus preguntas o sus comentarios, ¿ok? Entonces vamos a tener al pastor Ramón igual en esta modalidad de tema que él abordó el año pasado en esta misma materia. Y bueno, vamos a aprovechar este recurso. Así sirve que seguimos con la misma línea de pensamiento que él ha venido trayendo, ¿no es cierto? Cada uno tiene su propia perspectiva de la temática, pero respetando el pensamiento del pastor Ramón, he decidido que sigamos con la misma idea que él ha venido plasmando en sus clases. Así es que bueno, voy a compartir entonces la clase que corresponde a ese tema y voy a compartir el video. Ah, un segundo. Y ahora empezaría la clase. Solo avísenme, por favor, si se escucha la clase, por favor, si pueden escuchar. Voy a compartir con ustedes un tema. ¿Se escucha? Sí se escucha, Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos nada más que está chica la pantalla. perdónesme, no te escuché bien. Sí se escucha, pero está muy pequeñita la pantalla. Ah, sí, ahora la ampliamos, sí, sí, sí. Lo importante es ver que se escuchara. Bueno, entonces si se escucha, vamos a tomar la clase y después estamos en preguntas y respuestas. Un poquito complicado, pero que es necesario abordar, que también es parte de nuestro testamento de fe y que tiene que ver con todo lo relacionado al matrimonio. Y cuando hablo relacionado al matrimonio, hablo también del divorcio y también de segundas nupcias. ¿Qué dice la Iglesia sobre el divorcio? ¿Es voluntad de Dios o solo es permisión de Dios? ¿Y qué dice la Iglesia sobre segundas nupcias? ¿Hay adulterio en una segunda nupcia? A menos que el divorcio haya sido por causa de infidelidad de uno de los cónyuges. Es decir, estas preguntas que con cierta frecuencia nos hacemos por cuanto en estos últimos tiempos, más joven, la siguiente generación, diríamos, pues ha estado optando
por el divorcio en un número mayor que lo que normalmente se manejaban las estadísticas. Entonces me parece que es interesante compartir este tema y también responder algunas dudas que pudiera haber. Voy a ponerlo en pantalla. Perdón, hermanos. Perdón, no es este el tema. Denme un segundo. Ahí está. Ahora sí, bueno. ¿Listos para iniciar? Bueno, vamos con la declaración de nuestra iglesia sobre este tema. Y lo que decimos es que el matrimonio es una institución de Dios y es la unión de por vida entre un hombre y una mujer con el propósito de perpetuar la humanidad y de enriquecer la experiencia humana. Refleja la unión entre Cristo y su iglesia y solo puede ser roto por inmoralidad sexual. Así como el sábado, el matrimonio data desde la semana de la creación, está intrínseco a la ley moral y es reformado en las enseñanzas de Cristo y encuentra su máximo significado en su segunda venida. Bueno, la definición que tenemos en nuestra declaración de fe en los Estados Unidos está bastante escueta. Quisiera abundar también como una introducción sobre este tema, es que, por supuesto, el matrimonio es una institución creada por Dios. Por supuesto que aparece en la misma semana de la creación, es decir, entre las cosas que Dios creó durante los primeros 7 días en la historia del mundo, del universo, y también, por supuesto, que es la unión entre un hombre y una mujer. En un tiempo en el que en la mayoría de los países se aprueban relaciones homosexuales, es decir, hombre con hombre o mujeres con mujeres, nuestra denominación hasta hoy mantiene la doctrina de que se trata de un matrimonio heterosexual, es decir, entre personas de distinto sexo. Ya hay varias denominaciones en varios países del mundo en donde el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es aceptado, es bendecido, es, diríamos, aprobado por ciertas denominaciones, incluso algunas denominaciones evangélicas consideradas como históricas, es decir, que tienen ya más de 200 años de existencia. Sin embargo, nosotros, decía yo, hasta el día de hoy, y esperamos que así sea, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, mantenemos la doctrina de que el matrimonio es heterosexual, es decir, entre personas de diferente sexo. Y también mantenemos la doctrina de que el matrimonio es monógamo, es decir, un hombre para una mujer y viceversa. Esto
en virtud de que el primer matrimonio, que es el modelo, fue precisamente no entre un hombre y dos o tres mujeres, y tampoco una mujer con varios hombres, sino una relación de monogamia, no de poligamia. La poligamia tiene que ser con el matrimonio entre un varón y varias mujeres, que es lo que normalmente se conoce. Incluso hay casos en la Biblia de hijos de Dios, incluso de patriarcas, de gente sobresaliente, pero eso no significa que sea el deseo o la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, la tercera afirmación que hacemos es que además de ser monógamo, heterosexual, apoyamos la doctrina de que debe de ser hasta que la muerte lo separe, es decir, es un matrimonio para el resto de la existencia de los cónyuges. Una vez muerto alguno de los cónyuges, entonces el otro está en la libertad para contraer segundas nupcias. Me refiero con todo esto, hermanos, al diseño original de Dios, ¿verdad? Pero en el transcurso de la historia han habido varios accidentes por los cuales se ha tenido que modificar. Incluso desde tiempos del Antiguo Testamento, ya Moisés, el gran legislador, autorizó el divorcio en algunos casos, ¿verdad? Cristo dice por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así, es decir, al principio era o es más bien el propósito de Dios de que fuera hasta que la muerte lo separe, ¿verdad? Entonces tenemos esas tres características en el diseño original de Dios para el matrimonio. Repito por última vez, monógamo, heterosexual y de por vida de los cónyuges. Ya más adelante veremos algunas excepciones. Ahora, otra cosa, hermanos, importante que debemos de considerar, y esto no viene en ninguno de los testamentos de fe que tenemos. Muy bien, de acuerdo. Entonces decía yo, hermanos, que en el sexto día, cuando el hombre está, diríamos, solitario, es la primera vez en que el relato bíblico nos dice no es bueno que el hombre esté solo, por tanto le haré una ayuda idónea. Pero la verdad, hermanos, es que en ese momento Dios no hace la ayuda idónea. Si usted lee el relato de Génesis 1 y Génesis 2, va a encontrar que después de que Dios le dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, lo que hace es decirle a Adán que le ponga nombre a todos los animales que hay en la creación. Entonces, Adán tuvo ese trabajo preliminar antes de que él pudiera conocer a la varona que de su cuerpo iban a extraer. Literalmente la Biblia dice que llamó a Adán por nombre a cada uno de los animales de la creación de Dios, pero para él no fue hallada ayuda idónea. Y es solo después de que Adán le pone nombre a todos los animales que Dios lo hace caer en un sueño profundo. Y dice la Biblia que de una costilla Dios sacó, diríamos, o digo yo, ¿verdad?, la parte femenina.
como que la parte masculina y femenina estaban en la misma humanidad de Adán. Recuerden que Adán es un sustantivo, no es nombre propio en Génesis 1 y Génesis 2. El nombre propio ya como tal aparece hasta Génesis 3. La palabra Adán en hebreo significa humanidad. Entonces la humanidad estaba sola y Dios dijo que no era bueno que la humanidad estuviera sola. Pero antes de hacer la ayuda idónea, Dios le dijo a la humanidad que pusiera nombre a todas sus criaturas vivas, especialmente del reino animal. Y entonces, cuando termina este trabajo, se dice que para Adán, es decir, para esta humanidad, no se halló ayuda que fuera idónea. Y entonces lo hace dormir. Y de una costilla se saca, diríamos, a la mujer. ¿A dónde voy con todo esto, hermanos? Bueno, es interesante porque antes de que Adán reciba a la mujer, Dios lo hace consciente de que lo que va a recibir no es un animal más de la creación, no es un ser vivo más de la creación, es otro ser humano. Antes de que aparezca la mujer, Dios se asegura de que Adán reconozca la diferencia que hay entre los animales de la creación de Dios y los seres humanos también de la creación de Dios. Por tal motivo, cuando Adán ve a la mujer, lo primero que dice es reconocerla como varona. ¿Por qué? Porque del varón fue tomada. Varón, varona, es decir, somos iguales. Somos ambos seres humanos. De hecho, la varona sale de la costilla, no de la cabeza, pero tampoco de los pies. Sale de un costado, diríamos, cerca del corazón. Esto también, interpretado simbólicamente, es muy interesante. ¿Por qué? Porque la mujer no es más que el varón, pero tampoco es menos. Es simplemente la versión femenina del varón. Y por eso el nombre con el que se le reconoce originalmente es varona. El varón dice, esta es o será llamada varona porque del varón fue tomada. El varón dice, es carne de mi carne, es hueso de mis huesos. Es exactamente como yo, es de la misma naturaleza que yo, de la misma sustancia. Por tanto, será llamado varón. Hasta ahí todo bien, termina el capítulo 2 de la creación. Y ya en el 3, bueno, ya se introduce el pecado y con el pecado vienen ya las diferencias entre hombre y mujer, aparecen los nombres propios, Adán y Eva, y aparece también el dominio del sexo fuerte sobre el sexo débil. Pero Génesis 3 no es la voluntad de Dios. Génesis 3 es simplemente las consecuencias del pecado. Entonces el modelo está en Génesis capítulo 2, ¿verdad? Y yo decía, hermanos, como parte de la introducción para este tema, que la primera relación que aparece entre seres humanos es la relación de pareja, la relación de matrimonio. Y no es un accidente o no es una casualidad, más bien es con toda intención. Ahora, ¿qué significa el hecho de que la relación matrimonial sea la primera de todas las relaciones humanas que existen? Bueno, pues significa que, diríamos, la matriz o la raíz o el paradigma para todas las relaciones humanas que hay es la del matrimonio, porque fue la primera y todas las demás vienen después.
Entonces, en la medida en que se tengan buenas relaciones matrimoniales, en esa medida las demás relaciones serán también edificantes, sustentadoras. Pero como las relaciones matrimoniales son complejas, entonces muchas veces hay distanciamiento, muchas veces hay violencia, muchas veces hay infidelidad, y entonces se pervierte esa relación. Y aparece el divorcio o la separación, y también se pervierte la relación de los padres con los hijos. ¿Por qué? Porque cuando la relación de pareja está mal, todas las demás relaciones salen afectadas, se perjudican. Incluso la relación con los padres, incluso la relación con los amigos, con los vecinos, hasta en la iglesia. Porque la iglesia también no puede cerrar los ojos y ante situaciones que ameritan, tiene que aplicar una disciplina. Se afectan todas las relaciones humanas cuando la relación de pareja atraviesa por una crisis o por un fracaso, ¿no? Esto ténganlo en mente, hermanos, como una introducción general del tema. Vamos a ir viendo poco a poco lo que dice el testamento de fe sobre el matrimonio, pero quería yo comenzar con esa introducción. Ahora, el texto dice, no es bueno que el hombre esté solo. Estas palabras de Dios en Génesis 2:18 hacen referencia principalmente al primer hombre, Adán, a quien Dios había formado del polvo de la tierra. En un sentido más completo, esto va más allá de nuestro primer padre, aplicándose directamente a cada hombre, mujer, niño y niña, desde ese día hasta ahora. Fuimos creados para relacionarnos y para la intimidad. Eso también hay que reconocerlo. La gente no solo necesita de Dios, quien los creó, sino también de otros seres humanos. Se dice que los seres humanos somos gregarios, es decir, estamos siempre en la necesidad de relacionarnos con otros, ¿verdad? Un ser humano aislado es un ser humano que sufre, es un ser humano incompleto, por decirlo así, ¿verdad? Por eso fracasaron los monasterios donde los monjes, diríamos, aislaban en montañas, en claustros, pensando que de esa manera iban a alcanzar una espiritualidad mayor, pero al contrario, Cristo Jesús se hizo amigo de fariseos, de publicanos, de pecadores, de prostitutas. ¿Por qué? Porque el ser humano está diseñado por Dios para que se relacione con sus semejantes y no para aislarse. Entonces, el hecho de que seamos personas sociales refleja que fuimos hechos a la imagen de Dios. Nuestro Creador existe desde la eternidad, no solo, sino en perfecta unión como Padre espiritual e Hijo. Ahí está, ¿no? Él nos hizo seres con la capacidad de amar, de relacionarnos, de comunicarnos, porque quiso que los seres humanos reflejemos su misma naturaleza. Cuando Adán todavía estaba solo, Dios respondió generosamente a su necesidad de relacionarse diciendo, le haré ayuda idónea, ¿verdad? Ahí está el verso 18 del capítulo 2. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Claro,
porque el pecado todavía no aparece, ¿no? Estamos, repito, en Génesis capítulo 2, ¿verdad? Todo lo que querramos aprender acerca del matrimonio debe ser en Génesis capítulo 2 como base bíblica teológica, no Génesis 3. Génesis 3 no es la voluntad de Dios. Lo comento porque yo mismo he sido testigo en algunas ceremonias nupciales donde el predicador cita Génesis 3 diciéndole a la pobre mujer, ya victimizándola, en el sentido de que tiene que subordinarse irremisiblemente a su esposo. ¿Por qué? Porque Génesis 3 dice claramente, a tu marido será tu deseo. Y entonces muestran la Biblia y le dicen, hermana, toma en cuenta lo que dice aquí la palabra de Dios, que a su marido será su deseo. O sea, su voluntad, su deseo va a estar subordinada a su marido. Eso aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Voy a decir algo aquí, hermanos, que me gustaría que anotaran. Es una nota hermenéutica que me parece muy útil y que les va a servir siempre, simplemente, ¿verdad? Y la nota consiste en reconocer que hay en la Biblia dos tipos de texto, dos tipos de escritura. Unos son los textos prescriptivos, es decir, que ordenan algo importante. El nombre mismo lo dice, prescriptivos, como cuando un médico prescribe un medicamento y le dice al paciente, tiene que tomárselo. No es una opción, es una prescripción, es una ordenanza. Y otros textos simplemente son textos descriptivos. Hay que reconocer esta diferencia en los textos bíblicos, en el texto sagrado. ¿Qué tipo de texto es? Es un texto que prescribe, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O es un texto que describe, por cuanto desobedeciste la voz de tu marido, ahora con dolor parirás a tus hijos. ¿Nota usted la diferencia? En Génesis 3 no hay prescripciones. En Génesis 3 se describe una consecuencia del pecado. No es la voluntad de Dios. Simplemente Dios dice lo que va a pasar. Al hombre le dijo, por cuanto comiste del árbol que yo te dije que no comieras, entonces la tierra te va a producir espinos y con el sudor de tu frente comerás el pan. Es una descripción. Es una descripción, no es una prescripción. La prescripción está en Génesis capítulo 2, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, para textos tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento, que siempre que tengamos nuestras lecturas, ya sean devocionales o sean con propósitos de homilía, es decir, de predicación, notemos cuando es una orden de Dios o cuando simplemente es una descripción de una situación que se está llevando a cabo, pero que no necesariamente implica, diríamos, un mandato de Dios. Claro, todo el texto que tenemos, los 66 libros, son palabras de Dios, por supuesto que sí, pero dentro de esa palabra de Dios hay que reconocer, repito, textos prescriptivos que incluyen las ordenanzas, los preceptos, los mandamientos de Dios, ¿verdad? Todos aquellos que tienen el verbo de modo imperativo, hablando gramaticalmente. Y los otros textos que son simplemente textos descriptivos, ¿verdad? Y no necesariamente reflejan la voluntad de Dios. Bueno, tome nota y si hay algunas preguntas, la vemos al final de la presentación.
Estos versículos son la primera referencia en la Biblia en cuanto al matrimonio, asentando un fundamento sólido para que la palabra de Dios dice, después de este tópico, no se usan aquí las palabras matrimonio o casamiento, pero las palabras hombre y su mujer implican esa idea. Un matrimonio hecho y reconocido en el cielo. Bueno, esto es un apunte menor, pero igualmente importante. No existen las palabras casamiento o matrimonio, pero sí se dice el hombre y su mujer, ¿verdad? En el texto sagrado. Ahora, principios para el diseño del matrimonio. Y aquí vamos a confirmar algunas cosas de las que ya hemos dicho. Número 1, Dios diseñó el matrimonio para satisfacer una amplia gama de necesidades humanas. Verso 18, estamos en el capítulo 2. Los matrimonios saludables contribuyen mucho al cumplir con nuestras necesidades de compañía social, de seguridad económica, relevancia psicológica, aceptación emocional y apoyo en todos los aspectos. El matrimonio provee la mejor salida para la experiencia sexual de los seres humanos, además de ser bendecida. La experiencia humana compagina con la palabra de Dios en estas y otras áreas de que es bueno, perdón, de que no es bueno que el hombre esté solo. Véase también Eclesiastés 4:9, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, en el matrimonio tenemos una gratificación en varias áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en las relaciones humanas, de acompañamiento social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el matrimonio van, diríamos, acompañándose en este peregrinaje de su experiencia de vida, van ayudándose, se brindan seguridad uno al otro en términos económicos, también hay apoyo, psicológicamente es terapéutico el matrimonio porque nos sentimos aceptados y también ahí en el seno matrimonial somos capaces de engendrar a nuestros hijos para formar una familia, en fin, tiene toda esta bendición, ¿verdad? Este es un principio por el cual Dios diseñó el matrimonio. Cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, está hablando psicológicamente, emocionalmente, económicamente, sexualmente, en todos los aspectos, ¿verdad? Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y el escritor de Hebreos dice, honroso es en todos el matrimonio, pero a los fornicarios, dice Hebreos, Dios los juzgará. Aunque Jesús nunca se casó, honró el matrimonio al asistir a una boda en Caná de Galilea y al proveer el mejor refrigerio, según Juan 2, del 1 al 11. Como seres sociales nos necesitamos unos a otros para amar y ser amados, para conocer y ser conocidos, para hablar y para escuchar, para dar y para recibir. Esta es la explicación más simple y poderosa para amistades en general y para matrimonios en particular. Aquí otra nota, hermanos, que a mí me parece muy interesante, es que si usted lee el texto de Juan, capítulo 2, el relato del 1 al 11 sobre la participación de Jesús en las bodas de Caná de Galilea, va a encontrar en el versículo 11 que Juan hace un apunte muy importante. Dice que este fue el principio de las señales, donde Jesús ya abiertamente se manifiesta como el Mesías enviado. Es importante, hermanos, tome nota, porque antes de esta boda, Jesús estuvo escondiendo su mesianismo. Lo esconde porque no debe morir antes de tiempo, es decir,
su propósito de vida fue establecer el reino de los cielos, el reino de Dios aquí en la tierra. Y entonces Jesús tuvo que asegurarse de que ese objetivo habría sido logrado por él. Por eso, si usted nota en los evangelios, hay varios relatos donde Jesús sana, por ejemplo, a una persona y le dice, no le digas a nadie, vete a tu casa y cuenta a los tuyos y ve y paga la ofrenda en el templo, pero no lo digas a nadie. ¿Por qué? Pues porque Jesús está, diríamos, manteniendo, en teología se conoce esto como el secreto mesiánico. Va manteniendo su secreto mesiánico para que no lo crucifiquen antes de tiempo, porque ya tenía a sus enemigos encima de él, ¿no? Él tenía que asegurarse de que los discípulos estaban ya maduros para continuar con el evangelio. Él tenía que asegurarse de que ya había cientos, miles de personas convertidas, porque la misión era ir a todo el mundo. Él tenía que asegurarse de que la obra del evangelio había sido perfecta en la cruz, muriendo, derramando su sangre y también resucitando de los muertos, es decir, cumplir con el plan de salvación. Y no es hasta que ya él está seguro de que se ha cumplido que entonces ya se abre completamente. Cuando Pilato le dice, ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús le dice, tú lo has dicho, pero yo para esto he venido, para ser rey. Él ya sabe que van a crucificarlo, pero también ya sabe que se ha implantado esa semilla del reino y en su momento habrá de florecer. Por eso estamos aquí nosotros hoy, hermanos. Por eso somos parte del cuerpo de Cristo, por la obra que él hizo. Pero llama la atención de que él se abra completamente a su mesianismo, ya sin importar lo que pase, justamente en una ceremonia matrimonial. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que comentamos al principio, ¿no? La relación de pareja es la primera relación. Y aquí Jesús está como iniciando, diríamos, esta última etapa del ministerio para establecer el reino. Diríamos que su prédica ahí surge de una manera indiscutible, porque además el milagro que hace es un milagro realmente lleno de riqueza en términos simbólicos. Convierte el agua en vino y convierte una cantidad enorme de litros, porque de acuerdo con el texto, había 6 tinajas de agua en esa boda, ¿no? Que eran las tinajas que se usaban para lavarse las manos. Cada una de esas tinajas podía tener hasta 90 litros de agua. Estamos hablando de 540 litros de agua. Son 6. Son 6. El número 6 ya saben lo que significa, ¿no? Sobre todo si lo repetimos, 666. ¿Verdad? Es algo del hombre, ¿no? De lo imperfecto, por así decirlo, ¿verdad? Pero Jesús toma la miseria humana y entonces hace la conversión. ¿Cuáles son las propiedades del agua, hermanos? Bueno, lo voy a decir en pocas palabras. El agua no sabe a nada, no huele a nada y no tiene ningún color. Yo sé que el agua es muy saludable y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Pero hablando fríamente, el agua es insípida, incolora, insabora. Ni color, ni sabor, ni olor, ¿verdad? Y eso fue lo que tomó Jesús. ¿Para qué? Para convertirla en el más exquisito de los vinos. Un vino que nunca nadie antes había tomado, de una calidad absoluta. El maestresala se sorprendió con el novio, lo felicitó y le dijo, oye, todos sacan primero el buen vino para quedar bien y ya cuando las personas han tomado, bueno, ya saca el resto, ¿no? Lo malo. Pero tú has guardado el mejor vino
para después, ¿no? Bueno, ya estoy predicando aquí, hermanos, pero la verdad es que es un milagro maravilloso con un profundo significado teológico, ¿verdad? La vida de las personas que no conocen a Cristo es una vida insípida, incolora, inodora. En cambio, cuando la persona conoce a Cristo, su vida es una vida de sabor, de contenido, de aroma, ¿verdad? Como el mejor de los vinos, en medio incluso de las tribulaciones, ¿verdad? Entonces, no es casualidad que Cristo haya escogido una ceremonia de boda para manifestar su mesianismo, como dice el versículo 11, ¿verdad? Y termina esta lámina diciendo, como seres sociales nos necesitamos unos a otros para amar y ser amados. Bueno, ya lo leímos, ¿no? Vamos adelante. El otro propósito del matrimonio, número 2, dice que Dios diseñó el matrimonio para ser mutuo y complementario, no partidista o individualista, o tampoco egoísta, ¿no? Simbólicamente, Dios tomó una costilla del costado de Adán, no una espuela de su talón ni un chip de la cabeza, para formar a su esposa Eva. Si bien los hombres y las mujeres juegan un papel distinto en el plan de Dios en la familia, ahí está, ¿verdad? Efesios 5, que podemos analizar si ustedes quieren también al final, cuando habla de que las mujeres se deben de sujetar a sus maridos. Y lo mismo dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, que también podemos discutir esta diferencia de subordinación, ¿verdad? No afecta nuestro valor esencial como seres humanos conforme a la imagen de Dios. Cualquier opinión de sujeción matrimonial que eleve la dignidad y el valor de uno de los cónyuges sobre el otro viene a ser deficiente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando interpretamos los textos de Efesios y de Primera de Pedro, capítulo 3, donde aparentemente hay una irremediable subordinación de la esposa hacia el esposo, ¿verdad? Yo tengo aquí mi Biblia, usted seguramente tiene la suya. Voy a llamar su atención nada más con un breve comentario de cada uno de estos textos para que usted pueda, diríamos, estirar un poco su mente y ver otras posibilidades de interpretar los textos de cómo tradicionalmente los hemos interpretado. No quiero decir que estén mal interpretados, simplemente quiero decir que pueden ser interpretados de una mejor manera todavía, ¿verdad? Aparte de todo lo bueno que ya tenemos. Pero si usted se fija en el capítulo 5 de la epístola de Pablo a los Efesios, el texto que gobierna todo lo que sigue en el capítulo 5, incluso en el capítulo 6, es el verso 21. El verso 21 comienza con el tratamiento del apóstol Pablo a las relaciones humanas. Y termina hasta el capítulo 6. Si usted ve el capítulo 6, ahí habla de las relaciones humanas entre hijos y padres. Por ejemplo, el verso 1 del capítulo 6 de Efesios dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego vean, verso 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora vea el verso 5, siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo
que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor. Versículo 9. Y vosotros, amos, hacer a ellos lo mismo, dejando las amenazas. Es decir, todo el capítulo 5 y el capítulo 6 nos va a hablar de las diferentes relaciones humanas que tenemos, ¿verdad? Y empieza, lógicamente, con la relación de pareja. ¿Por qué? Porque por lo mismo que dije al principio de la clase, la relación de pareja matrimonial es la relación de la que dependen todas las demás relaciones. Pero todo el tema empieza con el versículo 21. El 20 ya corresponde a otra, se llama en teología a otra perícopa. Una perícopa es una unidad de pensamiento, ¿verdad? Donde empieza el pensamiento y donde termina. 6, 7, 8, 10 o 20 versos pueden formar una perícopa. Repito, todos aquellos pasajes que hablan de un mismo tema. La perícopa de las relaciones humanas empiezan en el verso 21 y terminan hasta el final del capítulo 6. ¿Y qué dice el verso 21? Bueno, lo que dice es: sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Y luego empieza con las casadas. Y no podemos negar lo que dice el texto bíblico. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Fíjese el paradigma que va poniendo el apóstol Pablo. Sujétense como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo. Está el paradigma. Paradigma significa ejemplo vivo, ¿no? Ejemplo dinámico. Como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el que da la salud del cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos. Y luego el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, viene el paradigma. Así, dice, como Cristo amó a la iglesia en el versículo 25 y se entregó a sí mismo por él. Mis hermanos, qué interesante, es un análisis gramatical del texto. El versículo 5 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así, así. La palabra así en español significa, es un adverbio, se llama adverbio de modo, ¿verdad? Hay adverbios de lugar, por ejemplo, allá, acá, ahí. Hay adverbios de tiempo, ¿verdad? De ahora, etcétera. Y hay adverbios de modo, ¿no? Así quiere decir de esta manera. ¿De qué manera? Bueno, pues de la manera que Cristo amó a la iglesia. Pues si así me ama mi marido, yo con todo gusto me sujeto. Claro que sí. ¿Por qué no me voy a sujetar? Si me ama, si dio su vida por mí. Eso por un lado, hermanos. Por otro lado, ¿qué es lo que Cristo le pide a la iglesia? Si usted revisa el Evangelio y en general la palabra de Dios, lo que Cristo le pide a la iglesia es que la iglesia sea una iglesia que ama, sea una iglesia que perdona, sea una iglesia que edifica, sea una iglesia que cuida, que acompaña, sea una iglesia que ayuda, una iglesia que sirve, una iglesia que se sacrifica. Es decir, Jesús quiere que la iglesia sea como Él. ¿Sí me explico, hermano? Jesús quiere que la iglesia sea como Él, que sea una iglesia entregada, dispuesta a dar su vida por el prójimo. Realmente la relación de Cristo con la iglesia no es una relación de domingo, hermano. No, es una relación de respeto. Y más que respeto, de profundo amor. De un amor ágape, de un amor desinteresado. Lo que Cristo hace por la iglesia es realmente maravilloso.
Cristo la ama, la perdona, la sustenta, la protege, jamás la castiga, la ridiculiza, la ofende, jamás la golpea, jamás la humilla, jamás la maltrata. Entonces, claro que sí, cuando somos como Cristo, claro que sí nos sujetamos con mucho gusto los unos a los otros. No hay ningún problema en la sujeción, ¿verdad? Pero esto es lo que muchas veces no se ve en el texto, ¿no? Y en Primera de Pedro, capítulo 3, ¿verdad? Pedro habla de las mujeres, donde les dice, vosotras mujeres, verso 1, ¿verdad? Sed sujetas a vuestros maridos, ya lo vimos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por conversación de sus mujeres. Aquí hay varias cosas muy interesantes. Primero dice, mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, nada más. No a todos los hombres, al marido. Es importante, ¿verdad? Al marido, ¿verdad? Y luego tiene un propósito, esta sujeción, para que aquellos maridos que son incrédulos se puedan convertir. Claro, es el más noble de los propósitos. Si yo quiero la conversión de mi marido, yo con todo gusto me sujeto, porque él es incrédulo y deseo que él sea parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Y luego dice el verso 3, el adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento de cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre de corazón que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. La verdadera belleza, hermanos, del ser humano no es externa, no es una belleza prestada por el cosmético, por las joyas, por el vestido. La verdadera belleza es la belleza interior, la del corazón. Pero, aparte de esto que estoy diciendo, en el contexto de la carta de Pedro, hablando del contexto histórico, las mujeres son consideradas como objeto. Ya sabemos que la mujer no tenía acceso a la educación, incluso en el templo no tenía acceso al lugar donde estaban los hombres, tenían un patio para ellas o bien usar el patio de los gentiles. Las mujeres no podían aprender la Torá, ¿verdad? Había un rabino que relata Flavio Josefo, que afirmaba que enseñar la Torá a una mujer era enseñarle libertinaje y que mejor era perder a una hija que enseñarle la Torá. Ningún rabino, hermanos, que se preciara de hacerlo, saludaba en público a ninguna mujer, ni siquiera a su esposa ni a sus hijas. Porque había la idea en las escuelas rabínicas que toda la desgracia de la humanidad había sido por culpa de la mujer, porque fue la que desobedeció primero. Sin embargo, realmente eso habría que verlo, porque con quien Dios habló claramente fue con el varón, no con la mujer. Si la mujer es culpable porque comió del fruto, el varón no es menos culpable porque él tuvo toda la información de parte de Dios. A él fue a quien se le dijo claramente de parte de Dios lo que no debía de comer. Entonces, en resumen, tan culpable uno como el otro, ¿verdad? Pero en base a esta idea de que la desgracia había sido introducida por la mujer, entonces hay un desprecio a la mujer y la mujer termina considerándose como un objeto. Y el problema de esa consideración es que el marido puede traer otro objeto más nuevo, más bonito a la casa. Y para que no suceda eso, entonces yo, mujer, voy a hacer un esfuerzo extraordinario
para verme bien. ¿Por qué? Porque el mensaje que he mandado es que yo soy un objeto y no quiero que mi marido me vaya a cambiar por otro objeto. Entonces, la mujer se empeñaba en su arreglo personal por el temor que tenían de ser despedidas con carta de divorcio. Lo que Pedro les va a decir es que, miren, ustedes valen no por la forma en que se ven, porque no son objetos. Ustedes valen porque son hijas de Dios. Y la belleza de ustedes es precisamente el evangelio que hay en el corazón de ustedes. Así es que no se preocupen, no se aflijan por cuestiones externas. No digo que no sean importantes, el texto no lo dice, pero no es lo más importante. No deben de sufrir por su apariencia externa, porque su valor está determinado por Dios y no por la opinión de los seres humanos. Las mujeres nunca deben olvidar que son hijas de Dios. Eso es lo que va a enseñar Pedro en la primera epístola, capítulo 3, ¿verdad? Claro, el texto da para más, pero yo solo quise hacer estos breves comentarios para que podamos comprender que en el diseño del matrimonio es un diseño realmente de igualdad, ¿no? La relación es una relación de igualdad, ¿no? Ambos son seres humanos, ambos tienen la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Cualquier desvío de esta igualdad es algo ya perverso, es algo ya distorsionado del plan original de Dios en Génesis capítulo 2, ¿verdad? Cualquier tipo de opresión, incluso también en un sentido contrario, porque hay casos en donde la mujer, por su carácter y temperamento y personalidad, logran ejercer un dominio sobre el hombre. Y el hombre se convierte como en un ayudante de la mujer, ¿no? En la relación de pareja. Esto también es perversión, es opresión y es desacato a la palabra de Dios para el matrimonio. Por eso dice aquí, cualquier, diríamos, cualquier movimiento que levante a uno y baje al otro de los cónyuges es algo indebido. La relación tiene que ser una relación de igualdad, ¿verdad? En todos los sentidos. Y la sujeción es una sujeción voluntaria por amor al prójimo y que debemos de tener los unos para con los otros. Número 3. Dios diseñó el matrimonio heterosexual, no homosexual. Crear Dios una ayuda idónea para Adán, él hizo a la mujer, no hizo a otro hombre. Todos los matrimonios registrados en la escritura son heterosexuales. El matrimonio entre un hombre y una mujer refleja la imagen bíblica de la unión de Dios, ¿verdad? Hombre Jesucristo y su novia, la iglesia, es decir, lo masculino con lo femenino. La homosexualidad es presentada en la Biblia como un comportamiento inmoral, según Levíticos, Romanos, Primera de Corintios, en fin. El término que se usa en la Biblia para la homosexualidad es un término donde se agrupa todo tipo de inmoralidad. El término es porneia, de donde viene también el término porno, ¿verdad? Que es cualquier tipo de inmoralidad sexual, ¿no? Este concepto se encuentra en la Biblia, en varias de las escrituras y que vale la pena tenerlo presente. Ahora, aquí un paréntesis, hermanos, porque nosotros no debemos de despreciar ni de condenar a ningún ser humano.
No importa la preferencia sexual que tenga. No confundir una cosa con otra, hermano. ¿Eh? Ojo con esto, ¿verdad? No estamos aquí para condenar a nadie. Yo diría humildemente desde mi punto de vista que quienes tienen otra preferencia sexual diferente a la de su cuerpo, a la de sus cromosomas, es víctima de una situación que les ha, diríamos, modificado su esquema psíquico, es decir, a nivel de cerebro, por experiencias que tuvieron de niños donde fueron abusados sexualmente, por tener una madre castrante o un padre violento. Serán estos fenómenos de transferencia psicológica, se llaman, en donde el niño se identifica con quien está sufriendo abuso, ¿verdad? Y entonces asume el rol. En el caso, por ejemplo, de los niños varones, asumen el rol de la madre y entonces emocionalmente, psíquicamente, tienen esa experiencia de cambio, ¿no? Bueno, ese es otro tema, también habría que hablar sobre esto, pero podemos ir más adelante en algún otro momento, ¿verdad? Tocarlo. Vamos a hacer un paréntesis, hermanos, para descansar un poco y vamos a regresar en 15 minutos, a las 5 de la tarde con 20 minutos. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a tomar el receso aquí y continuamos después del receso. 10 minutitos tomamos de receso y volvemos otra vez a la clase con la grabación del pastor Ramón.